Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Buenos días en este jueves. Un comentario y una invitación para comenzar el programa antes de plantearles el tema del día. Por supuesto, invitados a marcar, a participar. La línea es 441-2100. Empiezo por la invitación. Mañana en el canal Parque de Telemedellín, en los límites entre Medellín y Envigado, sector La Frontera, vamos a hacer a las 9 de la mañana una siembra de árboles. Para allá el 4 de marzo, un vendaval nos tumbó 15 árboles, tuvimos producto de ese vendaval también que cortar 22 árboles más y mañana vamos a hacer una reposición de 100 árboles. Están todos invitados, quienes quieran participar, 9 de la mañana, tomamos tintico, agua, sembramos los 100 árboles, los esperamos a las 9 de la mañana. El comentario para empezar hoy el programa les va a sonar un poco extraño, pero tiene un sentido. Me voy a referir a la tragedia ocurrida ayer en España, en Santiago de Compostela, este accidente ferroviario que deja 78, 80, 82 víctimas. Por supuesto, Medellín Ciudad Saludable no es un programa informativo, pero ya van a entender el sentido de mi comentario. Uno, es para rescatar la solidaridad y la capacidad de querer de los españoles. Ayer cuando se presenta el accidente, muchos vecinos, pues que es una zona residencial, incluso desbaratan las puertas de sus casas, de la entrada de sus casas para improvisar camillas y de esa manera, antes de que llegaran los organismos de socorro, pues muchas personas lograron ser atendidas y llevadas prontamente a los centros asistenciales por el compromiso de los españoles. Pero el comentario va específicamente a lo siguiente. Ayer me impactó muchísimo ver las filas enormes de 4, de 6, de 8, de 10 cuadras de españoles a las afueras de los centros asistenciales, de los bancos de sangre, para ir a donar sangre. Y yo creo que ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Hace apenas una semana hicimos una jornada masiva de donación de sangre, que fue importante, pero no resultó siendo masiva como esperábamos. Nos falta cultura de la donación de sangre y entender que donar sangre es salvar vida. Y por eso traigo el comentario. Ayer, hoy, los españoles nos dieron un ejemplo enorme. Era realmente casi de lágrimas ver tantas, miles de personas haciendo fila en tantos y tantos hospitales con el único objetivo de donar sangre para esos heridos del producto del accidente de ayer. Entonces, que sea un ejemplo, que sea una invitación, que nos motive a ir a los bancos de sangre. Seguimos necesitando, no esperemos que nos pase una tragedia como la de Santiago de Compostela. Nos viene la Feria de las Flores, no va a pasar nada, esperamos que nada suceda, pero no estamos libres de que algo ocurra o de que un pariente tenga una cirugía y necesite sangre O negativa, A positiva, en fin. Donemos sangre, que donar sangre es donar vida. Hoy, en Medellín Ciudad Saludable, vamos a hablar de la audición y específicamente de los daños y las enfermedades que afectan la audición. Y nos vamos a concentrar en algunos temas que son fundamentales para el desarrollo de este tema, y son los factores de riesgos a los que estamos sometidos, pero también los factores protectores. Es decir, hablamos de prevención, cómo prevenir esta pérdida parcial de la audición que se provoca por agentes externos o que incluso también hace parte del proceso normal de envejecimiento. Cómo reaccionar, cómo prevenir, qué podemos hacer. Y hablamos cuando tocamos el tema de la audición, por supuesto, del sentido del oído. Y hoy tendremos que analizar un poco también la estructura de ese sentido, del oído externo, el oído medio y el oído interno. Ya viene a acompañarnos el doctor Álvaro Hincapié, que es otorrinolaringólogo, pero antes de que él llegue, para resolver las inquietudes que ustedes tienen y que pueden hacer en el 441-2100, veamos el informe que siempre preparamos y mostramos al comienzo del programa para conectarnos un poco más con el tema. El sentido del oído es el que nos permite escuchar los sonidos, identificar el volumen y la posición de la cual proviene la fuente sonora. Pero además de esto, es el encargado de darnos equilibrio mediante la conexión de los nervios auditivos superiores con nuestro cerebro.
Como muchas otras alteraciones en la salud, los defectos auditivos también pueden aparecer con el pasar de los años, proceso en el cual los órganos empiezan a deteriorarse y sufrir trastornos en su funcionamiento. Sin embargo, hay causas como el padecimiento de una meningitis, nacimientos prematuros o asfixias en el momento del parto que pueden incrementar el riesgo de adquirir molestias o dolencias en los oídos. Pero, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan en el conducto auditivo? Cuando sentimos un ruido permanente en el oído, generalmente luego de exponernos a altos niveles de volumen, estamos padeciendo de tinnitus. La acumulación de líquidos en el oído medio, identificado como enfermedad de Meniere, también es una alteración vinculada con sensación de vértigo. Y finalmente, infecciones y barotrauma, sufridas cuando hay modificaciones en la presión del aire o del agua. Es importante que este tipo de molestias sean identificadas a tiempo, especialmente en los más pequeños, ya que un tratamiento a tiempo puede evitar enfermedades avanzadas como la sordera. Despojo y abandono forzado. El despojo de tierras ocurre cuando grupos armados e incluso oportunistas, aprovechando la situación de violencia, se apropian de predios, en ocasiones obligando a vender a precios bajos, falsificando firmas o documentos. El abandono forzado ocurre cuando la víctima es obligada a dejar sus tierras para proteger la vida, libertad e integridad suya y de su familia. En estos casos, las víctimas tienen derecho a que se les devuelva su tierra, aunque existan sentencias de traspaso, venta o adjudicación del predio. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Y aquí sí es seguro, es uno de los lemas que hacen parte de la campaña de prevención de la Secretaría de Salud de Medellín para disminuir el riesgo de quienes deciden practicarse una cirugía estética. Usted debe conocer qué médico la va a operar, quién es el anestesiólogo, debe tener como todo ese chequeo prequirúrgico, que se vea seria la cosa. Si a usted la entrevista a un médico y la va a operar otro, eso le debe llamar la atención. A la hora de realizarse una cirugía, es importante también verificar que el cirujano plástico sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Ya tenemos varios casos fatales de personas que se han sometido, por ejemplo, a intervenciones en el busto, en la cola, en el abdomen, en una sola cirugía. Entonces, esas ofertas de combo deben llamarnos la atención porque no son seguras y no las debemos permitir. En una ciudad saludable, disminuir los riesgos hace la diferencia. Eso es vida, Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. Buenas, Barbosa, ¿cierto? Buenos días. A mí gustaba por la Valvanera. Sí, señor. Sí, me avisa por favor dónde es. Muchas gracias. Tomando un transporte integrado desde la estación Niquía del metro, en unos 40 minutos puedo llegar al municipio de Barbosa, conocido como la puerta de entrada al Valle de Aburrá por el norte. Hace poco se hizo entrega del corredor paisajístico Barbosa Hermosa, que hace parte de las obras del Cinturón Verde Metropolitano.
Medellín Ciudad Saludable, hoy hablamos de audición y de las complicaciones y los problemas que se presentan en esa estructura que es el oído. Vamos a hablar de cómo está conformada, pero sobre todo lo que queremos hacer hoy es un programa que sea muy preventivo, que les indique a ustedes algunos elementos para prevenir ese deterioro y esa pérdida parcial que, como decíamos, y ya el invitado de esta mañana nos dirá si sí o si no, pues se da también producto del envejecimiento. Antes de saludar al doctor Hincapié, tengo unas cifras importantes para compartir que son recientes porque fueron publicadas por la Organización Mundial de la Salud el pasado 27 de febrero, unos días antes de que se desarrollara la conmemoración del Día Internacional del Oído, que se hizo el 3 de marzo. Y esas cifras hablan de que más de 360 millones de personas hoy en el mundo padecen alguna discapacidad auditiva y que 32 millones de ese 100% de esas 360 millones de personas son menores de 14 años. Para el caso de Colombia hay una cifra importante: cada año nacen en Colombia 3.000 niños con problemas de audición. Y hay un asunto bien interesante, fundamental que entendamos hoy, que es que las principales enfermedades infecciosas que causan problemas auditivos y sordera son la rubeola, meningitis, sarampión y paperas. Y lo digo claramente, son todas, como lo hemos visto aquí en este programa, enfermedades prevenibles vía vacunación. Por eso tan importante que los niños tengan todas sus vacunas para evitar que se presenten enfermedades como esa y a partir de ellos pues muchas otras consecuencias, serios problemas, pero específicamente aplicados al tema de hoy. Doctor Álvaro Hincapié Quintero, otorrinolaringólogo y presidente actual de la Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Felipe, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos y aquí está el doctor Hincapié para resolver las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan a propósito del tema. Para participar, lo saben bien nuestros televidentes habituales, la línea 441-2100 o en redes sociales @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Cuando hablamos, doctor Hincapié, de problemas de audición, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando nos estamos refiriendo a trastornos de la audición. Sí, señor. Bueno, nos estamos refiriendo al trastorno del órgano específico de la audición, que es el oído. Podemos hablar de varios tipos de trastornos de la audición. Podemos hablar de sordera o podemos hablar de déficit auditivo, que tiene diferentes grados de severidad. Va entre leve, moderado o severo. Esos son los principales trastornos de la audición. Escúcheme un segundo, para que vamos explicando y vamos por partes. Entonces, ¿qué es sordera? ¿Pérdida total de la audición? Pérdida total de la audición. Y las deficiencias tienen varios niveles. Y los déficits tienen diferentes niveles. Puede ser leve, moderado, severo o profundo, como vamos a ver más adelante en una diapositiva. Doctor Hincapié, aprovechamos este espacio para pedirle a los ciudadanos también que desde su conocimiento y su acercamiento a los temas hagan preguntas. Pues hoy no es la diferencia, tenemos algunos ciudadanos que le van a hacer preguntas, entonces empecemos a escuchar estas preguntas y a verlas. Mi nombre es Laura Rosa Restrepo Castillón. Quiero saber cómo prevenir las infecciones del oído. Gracias, Laura Rosa. Nos introduce Laura Rosa de una vez al tema de la prevención. ¿Cómo prevenir, doctor Hincapié? Bueno, la principal forma de prevenir las infecciones en los oídos es evitar la manipulación. Tenemos una costumbre muy acentuada en toda la población de cualquier picazón que se produce en el conducto auditivo externo, que lo podemos mostrar aquí en esta diapositiva. A ver, doctor Hincapié, yo busco por aquí la presentación para que usted nos pueda entonces en la primera diapositiva, para mostrarles cuál es el conducto auditivo externo. Ahí es donde se generan la mayoría de las... ¿Es esta? Sí. Muy bien. En ese conducto auditivo externo, ahí tenemos la orejita, el pabellón auricular, tenemos el conducto que es por donde está, digamos, transmitiéndose esa onda sonora. Esa parte externa es el conducto auditivo externo. Ahí es donde se origina la mayoría de las causas que hacen que una persona le pique el oído. Generalmente son por eczemas en la piel, por humedad aumentada dentro de ese conducto. Entonces eso se va a generar un círculo vicioso en el cual la persona empieza a manipularse con llaves, con palillos, con ganchitos, con lapiceros, con cualquier cosa que se encuentre se manipula. Y la piel del oído es una piel muy delicada. La piel del oído, del conducto auditivo, es como un papelito.
cualquier agresión que usted le haga con cualquier objeto produce inflamación y produce una humedad que va a generar que la flora bacteriana que hay ahí se reproduzca y se generen las infecciones. O sea que, como consejo básico para prevenir una de las infecciones más comunes, que es la infección, que es la otitis externa, porque estamos hablando del oído externo, es evitar la manipulación. Un consejo práctico para que las personas eviten esa manipulación, eviten esa picación inicial, que es el digamos, el inicio de que la persona empiece crónicamente a manipularse el oído, es mantener lubricados los oídos. Un consejo... ¿Y cómo se hace eso? Es decir, para evitar entonces introducir objetos cuando se presenta la rasquiña, el picazón, ¿qué debemos hacer para lubricarlos? Hay un consejo muy sencillo que yo le doy a todos mis pacientes y es usar el aceite Johnson de bebé. Aplicar 2 o 3 gotas en el oído 2 veces por semana, 1 vez por semana, ayuda a mantener lubricado el oído. Y es que hay que tener muy en cuenta que la piel del conducto auditivo externo, que fue la que mostraste en la diapositiva, es piel y es una piel muy delicada. Es una piel que nosotros no alcanzamos nunca a proteger con absolutamente nada. Antes le generamos agresiones con la manipulación y con la humedad. Si esa piel se mantiene lubricada y humectada, tranquilamente va a generar un estado de bienestar, un manto de aceite sobre esa piel y vamos a evitar básicamente lo que es la picazón. ¿Esas 2 o 3 goticas semanales también puede aplicarse a los niños? ¿Desde qué edad puede realizar uno eso? Desde recién nacido el niño se le puede aplicar. ¿Eso es conveniente entonces hacerlo? Es conveniente, no es tóxico. Mucha gente cree, pues, y le dice a uno, ay, aceite Johnson, doctor. Sí, aceite Johnson, eso no produce ningún tipo de toxicidad sobre el conducto. Ahora, doctor Hincapié, hay otro asunto. Usted inicialmente nos está planteando el tema de la picazón, de la rasquiña al interior del oído y de estos mecanismos pues, para intentar aliviar eso. Pero hay personas que introducen objetos es para limpiar el cerumen. ¿Eso también es prudente, es necesario, debería o no hacerse? Nosotros no recomendamos para nada y hay que ir como al punto álgido del asunto y es el uso de los copitos. El uso de los copitos genera y es una urgencia que comúnmente tenemos que atender. El paciente que no permite ni tolera ningún grado de fastidio en el oído, obviamente porque piensa que la cera se le está saliendo por el oído, pues obviamente que socialmente o estéticamente no es agradable, piensa que es suciedad, como vamos a ver la cera es... no hay que estarla limpiando constantemente porque es un mecanismo protector que tiene el conducto auditivo contra bacterias y partículas que vienen del medio ambiente. Entonces el paciente abusa del copito y en el momento menos pensado el conducto auditivo tiene 2.5 centímetros de largo, eso es muy poco. Sí. Con algún movimiento, alguna distracción, el paciente se le perfora el oído y es una situación supremamente dolorosa. Volvamos a la imagen para graficar, porque es que además la imagen es medio violenta, ¿no? Es una imagen típica, diagramática de un paciente con una perforación timpánica. Y ¿eso que se perfora ahí, esa membrana es cuál? ¿El tímpano? Esa es la membrana timpánica. Este es el efecto de la perforación timpánica. Sí. Lo que se ve en la siguiente diapositiva. A ver, vamos a... Se ve la perforación timpánica, que a veces puede ser muy pequeñita, como esta que estamos observando, como también puede ser muy grande, como la siguiente. Busquemos la siguiente. Son perforaciones grandísimas que en los casos más afortunados cierran espontáneamente en más o menos 3-4 meses, haciéndoles un seguimiento, cuidando mucho que ese oído no se infecte, porque mientras la membrana timpánica está perforada, está susceptible a que todas las bacterias que hayan en el oído externo pasen al oído medio a través de esa perforación que existe. Es una membrana muy delicada, muy liviana, muy delgada, que se puede afectar muy fácilmente. Se puede romper con la mayor facilidad si introducimos cualquier objeto. ¿Y romper esa membrana qué implicaciones tiene? Pues tiene una implicación de que genera, primero que todo, una hipoacusia, o sea, un déficit auditivo que puede ser generalmente leve, moderado, de un tipo de hipoacusia que conocemos como conductiva. Porque las hipoacusias, como vamos a ver, se clasifican en conductivas y neurosensoriales, a grandes rasgos. Hay otro tipo de hipoacusia que no es
el objeto de la charla, que ya es a nivel cerebral, que es un poquito más compleja de manejarla, que es la que le da a las personas con ciertos trastornos o demencias seniles, ¿cierto? Pero el tipo de hipoacusia que da la perforación timpánica es una hipoacusia conductiva y es la principal consecuencia. Y la segunda consecuencia es la infección crónica, porque, como sabemos, el oído se comunica con la nariz, ¿cierto? Entonces, todo lo que tengamos en la nariz, una gripa que tengamos... todo eso está conectado. Todo eso está conectado y el moco que tenemos en la nariz va a salir por el oído a través de la perforación e inmediatamente el paciente va a presentar lo que llamamos otorrea o que le está saliendo pus por el oído. Excúseme un momento, doctor, hincapié para que, antes de revisar la siguiente pregunta de los ciudadanos, pero para que aterricemos conceptos que son médicos y que a veces los televidentes no alcanzan a coger. Hipoacusia, ¿qué es la hipoacusia? Hipo, pues es de menos, y acusia, pues de audición. Hipoacusia es un déficit auditivo. La pérdida de... No, es un déficit. Déficit. Que tiene diferentes grados de severidad. Muy bien, vamos a escuchar otra pregunta y a ver otra pregunta de televidente, de ciudadano. Mi nombre es Alberto Giraldo y quiero saber si puedo tener problemas de sordera por herencia familiar. Gracias, Alberto. Introduce un tema muy importante. ¿Aquí hay transmisión genética? Sí. No está muy, digamos, masificado su uso. No está estandarizado a nivel de laboratorio. Solamente está todavía en laboratorios de investigación. Pero una persona con una prueba genética, se le podría saber si tiene diferentes genes que ya está demostrado que son causantes de sordera, de diferentes tipos de hipoacusia o de sordera, ¿cierto? Sí, o sea que con esas pruebas genéticas se puede determinar si uno padece dentro de su genoma una hipoacusia de tipo hereditario. Muy bien, antes de saludar a Natalia, revisemos, doctor Hincapié, esta gráfica que usted nos traía también para demostrar lo que usted hablaba hace un ratico. Sí. ¿Cómo todo esto está conectado? Esta gráfica es para precisamente ilustrar de que la nariz, por medio de ese tubito que estamos viendo, comunica, que es la trompa de Eustaquio, se comunica directamente con el oído medio. Y al comunicarse con el oído medio, con una membrana perforada, o una membrana pues que tuvo un trauma por una manipulación indebida, genera cualquier cantidad de secreciones dentro del mismo oído externo. Doctor Hincapié, pero aplica también, por ejemplo, las enfermedades de laringitis, faringitis, ¿todas esas podrían replicarse, podrían llegar a la estructura del oído? Sí, claro. Ya ahí podemos pasar a otro tema, que es la principal causa que hay de otitis media aguda, porque tenemos otitis externa, que es la que da en el conducto auditivo externo y en el pabellón auricular, y tenemos otitis media aguda, que hay diferentes clasificaciones de la otitis media, realmente. Entonces, espéreme un segundo, atendamos a Natalia Martínez, que está en Belén, para que nos metamos con este asunto de la otitis, que es una de las enfermedades que más afecta el sistema. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Te escuchamos. Sí, tan amable. Lo que pasa es que mi mamá hace aproximadamente 3 meses empezó con un dolor en el lado derecho de la nariz. Yo la llevé al otorrino y allá le hicieron un TAC de senos paranasales y se encontró que tenía una mastoiditis derecha. Yo quiero saber qué es eso y cuál es el tratamiento a seguir. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Doctor Hincapié. Muy seguramente lo que tiene la madre de la televidente es, sí, un caso de otitis media aguda. La membrana timpánica normalmente, una membrana timpánica normal, es una membrana timpánica brillante, como esta que vamos a ver enseguida, donde se identifican todas las estructuras, y luego de una infección viral generalmente, porque la mayoría de las infecciones de oído son de tipo viral, las personas piensan que, o los pacientes creen que las infecciones la mayoría son de tipo bacteriano, la mayoría son de tipo viral, por esa comunicación que existe entre
toda la estructura de la vía aérea superior, o sea, boca, orofaringe, nasofaringe. Se produce una infección a través de esa trompa de Eustaquio que hablamos ahora y se genera la otitis media aguda, cuya imagen es esa que acaba de pasar. A ver, yo la ubico aquí. Sí, esa es una imagen de una otitis media aguda, es una membrana timpánica completamente enrojecida, dolorosa, y es lo que lleva principalmente a que el paciente consulte. O sea, el dolor y la fiebre es lo que hace que el paciente consulte, y el médico de atención primaria lo que va a encontrar es esa imagen. Si a ese paciente, por la edad, porque no es común la otitis media aguda en los adultos, le hacen una tomografía de senos paranasales, van a encontrar muy seguramente que el hueso donde se aloja el oído medio, que es la mastoides, que es un hueso duro, poroso, presente también secreción. Un radiólogo que interprete esa radiografía va a decir que tiene mastoiditis. En general, una otitis media produce mastoiditis también. Pero espere que yo me perdí con la pregunta que hacía Natalia, que tenía que ver con el dolor en el lado derecho. Sí. Que le hicieron no recuerdo cuál fue el diagnóstico. Que le hicieron una tomografía y que le dijeron que tenía una mastoiditis. Sí. Entonces, a ella le tengo que decir que la mastoiditis radiológicamente es un hallazgo que el radiólogo lo menciona simplemente porque ve una, digamos, opacificación de unas celdillas que tenemos en ese hueso que se llama la mastoides. Ah, muy bien. Pero que son producidas por la misma otitis media aguda. O sea que entonces ese origen, Natalia, puede venir entonces de una otitis media. Mónica Acevedo está en La Estrella. Hola, Mónica. Buenos días. Buenos días. Mira, mi preguntita es la siguiente. A mí suele metérseme mucho el agua en los oídos y practico la natación. Así uno se coloque los tapones, pues eso se le pierde mucho a uno y siempre se le entra a uno el agua bañándose o en la piscina, o siente uno como un aire. Mantengo los oídos muy tapados. ¿Qué puede hacer uno para eso? O cuando ya tiene el agua adentro y no se le sale, ¿qué se puede aplicar? Muchas gracias. A ti, Mónica, por llamarnos. Doctor Hincapié, ¿cómo Mónica y nuestros televidentes que seguramente tienen esta misma realidad, qué deben hacer? Bueno, ella está hablando casi, nos lleva como a responderle cómo prevenir la otitis externa. Les vamos a mostrar una imagen de una otitis externa severa, o sea, una otitis del conducto auditivo y de su pabellón. ¿Cómo prevenir una otitis externa en un paciente que con frecuencia está sometido a la inmersión? Pues lo principal, lo que les dije ahora, eran los cuidados de oído. Los cuidados de oído son básicamente evitar la manipulación cuando pica, cuando rasca, cuando el paciente tiene prurito. Y lo segundo es aplicar las 2 goticas de aceite Johnson, o básicamente aceite Johnson, aceite mineral Johnson, de bebé, cada 8 días en cada oído. ¿Qué hacer con el paciente que con frecuencia presenta, va a piscina? Hay un truquito muy... ¿Es esta, doctor Hincapié? Sí. Vamos a mostrarla. Esa es la imagen de una otitis externa aguda. Es un conducto auditivo que está con lo que nosotros decimos edema, con eritema, o sea, enrojecimiento. Edema es hinchazón, eritema es enrojecimiento, y con unas, digamos, con unas detritus o unos restos de secreción que el paciente ha tenido. Una forma importante de prevenir lo que llamamos otitis del nadador, o sea, no tiene que ser nadador, sino que frecuenta, frecuenta las piscinas, es, antes de entrar a piscina, utilizar una mezcla muy fácil de hacer, que es, en un frasquito gotero, mezclar mitad de alcohol, del alcohol medicinal, que se vende, el que tenemos en casa, y mitad de vinagre de frutas, que también está en las casas. Entonces, eso es alcohol, básicamente más ácido acético, el vinagre es ácido acético. Esa mezcla, aplicada 2 goticas antes y después de entrar a la piscina, seca el conducto auditivo. O sea, le resta humedad, porque los alcoholes arrastran humedad. Porque la humedad finalmente
va a ser el caldo de cultivo para que las personas les dé la otitis externa y se presente esa imagen que acabamos de Es decir, doctor Hincapié, la presencia de agua en el oído no es benéfica, nos puede generar eso que vimos ahorita, la otitis externa. En resumen, el agua es el enemigo, o la humedad continua dentro del oído externo es el enemigo número 1 del conducto auditivo externo, Bueno, y es generador de otitis externa. Repitamos la formulita que está bien interesante y es simple. En un goterito, entonces, un frasco gotero, mitad de alcohol medicinal que usamos en la casa y mitad de vinagre de frutas. ¿Y se aplica dos goticas antes o después? Antes y después de entrar a la piscina. Ah, ya. Eso seca el oído, merma que la humedad permanezca durante un tiempo y básicamente vamos a tener un oído seco, que es lo ideal, tener un oído seco. Seco es sin presencia de agua, más no un oído seco no significa no hidratado, porque la hidratación y la emulsificación de esa piel la hacemos con el aceite de Johnson semanal. Ojo pues que ya llevamos 2 recomendaciones muy importantes para el tema de la prevención hoy. Uno para hidratar la piel del oído, que son estas goticas 2 o 3 veces por semana, y ahora esta mezclita que es muy fácil, muy casera para evitar esa humedad en el oído. María Elena Rodas está en La Estrella. Hola María Elena. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Una preguntita para el doctor Álvaro. Claro. Doctor Álvaro, mi hijo tiene 16 años y todo el año ha presentado, él dice que más en la noche, un ruido, un pito. Lo llevé donde el médico y el médico le diagnosticó una otitis. Se hizo los respectivos medicamentos, le mandaron antibióticos, antiinflamatorios y todo. Pero él continúa con los pitos en los oídos. Inclusive ya le ha afectado como la calidad de vida, ya no puede dormir casi. Y él es músico, él es de la banda sinfónica, entonces no sé cómo qué hacer. ¿Qué me aconseja usted? Y mil gracias. Paciente de 16 años, doctor Hincapié, con estos ruidos, estos silbidos y estos piticos en el oído. Bueno, esos silbidos, esos piticos en los oídos, nosotros lo denominamos, y en la literatura así se denomina, como tinnitus o acúfenos. Es un sonido que solamente está escuchando el paciente, no lo está escuchando nadie más, y en otras ocasiones podemos interpretarlo como que es el llanto del oído. Cuando el oído está con ese tinnitus, algo está pasando. Hay un dato muy interesante en la historia de él y es de que él es músico, es decir, ha estado expuesto muy seguramente a altos niveles de ruido y puede estar presentando lo que llamamos un trauma acústico. El trauma acústico genera deterioro progresivo según el número de decibeles y el número de horas que se expongan diariamente, genera una ruptura de las células ciliadas, que son las células encargadas de transmitir después de un proceso inicial la transducción eléctrica, pues de mecánica eléctrica y luego al nervio, por medio de sus neurotransmisores, es la causante de la destrucción de esas células por la exposición prolongada al ruido a ese pito frecuente. Es decir, cuando se pierden ciertas capacidades de esas células para transmitir el sonido, ese sonido, digamos, es reemplazado por ese tinnitus, por ese ruido, por ese clic, por ese pito que el paciente está escuchando. ¿Pero se puede recuperar? ¿Es reversible esa condición? Lo más importante es continuar, tener unos cuidados básicos de oído, consultar, hacer una audiometría, mirar a ver si en el oído que ese paciente se está quedando de ese pito hay algún déficit en algunas frecuencias, porque nosotros manejamos unas frecuencias graves y unas frecuencias agudas dentro del oído, y de ahí en adelante comenzar, digamos, unos consejos de protección auditiva, sobre todo si es músico, para evitar la progresión del deterioro de ese paciente. Pero generalmente pueden ser malas noticias, pero generalmente es irreversible la pérdida auditiva, no se recupera. Consultar entonces con un especialista sería
otra vez el consejo a seguir en este caso. Vamos a hacer la pausa institucional y regresamos en segundos con el doctor Hincapié para seguir resolviendo las inquietudes que ustedes tienen, que pueden hacer llamando a la línea 441-2100. Tenemos preguntas de los ciudadanos y avanzamos en esta exposición. También hablamos, por supuesto, de factores de riesgo y factores protectores. Hoy, la audición de Medellín Ciudad Saludable. ¿Quiénes son víctimas? Víctimas son quienes han sufrido daños como consecuencia del conflicto armado causado por guerrillas paramilitares y agentes del Estado. Si usted o su familia sufrieron secuestro, homicidio, lesiones personales, desaparición forzada, tortura, tratos crueles o degradantes, reclutamiento forzado de menores, delitos contra la integridad sexual, despojo de tierras y desplazamiento, tiene derecho a la protección y la reparación. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Ellos son la familia Guisao Borges, uno de los 8.000 hogares que se graduaron del programa Medellín Solidaria por alcanzar los logros que demuestran que han superado su condición de extrema pobreza. Gracias a Dios y a Medellín Solidaria hemos podido avanzar a nivel financiero en la educación de los hijos, en la educación mía, y vamos avanzando en el mejoramiento de nuestra vivienda. Gracias a Dios y a Medellín Solidaria, las cosas cambiaron mucho. Hace 4 años le abrieron las puertas de su casa a Medellín Solidaria y desde entonces su vida es otra. Es la oportunidad de mejorar la calidad de vida, de que sus mentalidades cambien, de que haya un mejor futuro. Medellín Solidaria es una esperanza. Llegar a cada uno de los hogares con acompañamiento, material educativo y oportunidades a través de un grupo de profesionales. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. En unos minuticos a las 12 del mediodía, Telemedellín se aclara. ¿Quiere saber qué pasará? Esté ahí, no se vaya. A las 12 esté pendiente de nuestra señal. Dora Calle, en Santo Domingo. Hola, Dora. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, para darle las gracias por ese programa tan bueno. Primera vez que lo veo porque como laboro en la mañana. Es primera vez que lo veo. Nos alegra que llegues a nuestra sintonía y esperamos que les cuentes a familiares y amigos que aquí a las 11 de la mañana tenemos un programa muy útil que construye estilos de vida saludable. Te tengo al doctor Hincapié. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Sí, para preguntarle al doctor si es verdad que los audífonos son malos, porque por ejemplo nosotros trabajamos en una empresa de confección y mantenemos los audífonos y nos dicen que son malos, entonces yo quiero saber si eso sí es verdad. Pero, Dora, ¿audífonos de qué tipo? ¿Para protegerse del ruido de las máquinas o audífonos para escuchar música? O... Exacto, eso, para escuchar música. Escuchamos música, como decimos, en manos libres. Perfecto. Gracias, Dora. Doctor Hincapié, tema audífonos. Bueno, quedó claro que entonces son audífonos... Sí, para escuchar musiquita mientras trabajan, como hacemos algunos en la oficina. No son audífonos, no son protectores auditivos. No. Bueno, realmente si son audífonos para escuchar música, entretenerse, estar enterado de situaciones que están pasando, todo depende del volumen, ¿cierto? El volumen es muy importante, el volumen usado pues, debe ser un volumen bajo para evitar lo que llamamos el trauma acústico. Se piensa que los jóvenes que van a tener trastornos de la audición en los próximos 10 o 15 años va a ser
alto debido al uso indiscriminado de los audífonos, pero no del uso indiscriminado de los audífonos, sino al volumen alto que se maneja. Otra cosa es cuánto tiempo pasa con ese audífono colocado, así lo está escuchando a un volumen bajo. Como les dije ahora, el conducto auditivo tiene una piel muy delicada y los audífonos son audífonos de diferentes tamaños, ¿cierto? Y con diferentes aditamentos de inserción. Esos audífonos generan muchas veces con el mismo sudor de la piel del paciente, del cabello, del mismo pabellón auditivo, del mismo conducto, va produciendo, si el paciente tiene mucho tiempo el auricular colocado, que generalmente son de inserción, va a producir humedad, y esa humedad, repito otra vez, es la generadora de la infección y la infección del dolor. Entonces no se debe, digamos, abusar, se deben tener periodos de descanso siquiera cada 3 horas, pues, si los tiene todo el tiempo durante el trabajo, siquiera cada 2 o 3 horas descansar, dejar descansar el conducto un poco, que no se humedezca mucho, dejarlo descansar también del sonido, y en realidad si sigue esas pautas no tienen por qué ser los audífonos malos para los oídos. Entonces hay 2 mensajes importantes que nos da el doctor Hincapié. Primero, los audífonos por sí mismos no son malos, el tema del volumen sí. Y lo otro es que las exposiciones o la escucha con audífonos no sean muy prolongadas, 2, 3 horitas, descanse, pero que no sean 7, 8 horas permanente. Claro. Porque esa presión continua del audífono sobre el conducto hace que se genere inflamación. No tiene que ver con la pregunta, pero en su exposición hay unos audífonos, doctor Hincapié. ¿Estos son de ayuda, de los que se recomiendan para mejorar la audición? Cuando ella mencionó audífonos, y como estamos hablando del tema, inicialmente pensamos que se refería a este tipo de audífonos, que estos son audífonos para amplificar el sonido en los pacientes que tienen algún tipo de hipoacusia. Es como para mostrarles la diferente gama de audífonos que existen. Hay desde los que se colocan detrás de la orejita, que son los primeros, hasta los que están a la mano derecha, que son audífonos ya completamente colocados dentro del conducto. Internos. Sí, que también son generadores de otitis externas en los pacientes que no, pues digamos que están mal adaptados o que no tienen periodos de descanso frecuentes pues, con su uso. Bueno, pregunta de los ciudadanos, preguntas en la línea telefónica y preguntas que hacemos en las calles. Mi nombre es Ángela Corrales, quiero saber cómo se manifiesta las infecciones y algún problema en el oído. Gracias, Ángela. Lo que nos invita también, doctor Hincapié, es a cómo detectar signos, síntomas que nos lleven a consultar. ¿Cómo se manifiesta? La pregunta es cómo se manifiestan las infecciones o algún problema en los oídos. Bueno, generalmente una infección se manifiesta con dolor. Una infección en el oído se manifiesta con dolor, que nosotros le decimos en la terminología médica otalgia. Entonces está el dolor de oído y está la secreción. Está la sensación de oído tapado, está la disminución de la audición, que es lo que decimos hipoacusia, porque no es lo mismo decir sensación de oído tapado a hipoacusia. Ya hipoacusia es un déficit auditivo de determinada severidad. Hay otros pacientes que se quejan de tinnitus. El tinnitus o pito en el oído también puede ser el presagio de una infección que está comenzando. También tenemos el vértigo como un síntoma. No es lo más común, pero dependiendo de la gravedad, es también uno de los síntomas. Entonces tenemos otalgia, o sea, dolor. Sí, dolor. La secreción, la sensación de oído tapado, el tinnitus, el vértigo, la hipoacusia, finalmente. Espérame, Natalia, unos segundos para no dejar algo en punta. ¿Y cómo diferenciar, doctor Hincapié, la secreción como signo de algún problema del cerumen normal, o la secreción es un incremento del cerumen que se produce? Generalmente la secreción que viene de una infección está asociada a un dolor inicial. Cuando es secreción por cerumen es un líquido café oscuro, porque el cerumen generalmente es de un color café oscuro, que puede salir espontáneamente
no produce dolor. Muy bien. O sea que la secreción de una infección es básicamente pus. Es una secreción inicialmente dolorosa. Con la característica esa muy importante de infección, dolor. de edema, como mostramos ahora en Claro. la imagen, es un oído que está inflamado, está con, o sea, enrojecido, inflamado, y de ahí viene la secreción. Gracias. El cerumen es muy diferente. Gracias, Natalia, por esperar en el 12 de octubre. Buenos días. Buenos días, para felicitarlos por el programa. Gracias. Y para preguntarle al doctor. Lo que pasa es que en el 2005 fui operada del oído derecho. Presentaba un colesteatoma. El médico dijo que era como un tumor. El año pasado repite esto y se agranda más, ¿cierto? Entonces, el año me operaron me hicieron una mastoidectomía y timpanoplastia. Me pusieron un injerto y dice ahí que se apoya y que sobre una platina. Yo quiero saber si, porque perdí el 70% de la audición. Entonces quiero saber, o sea, qué paso sigue, porque el otorrino me dijo que frecuentemente debería de ir como a revisiones y exámenes a ver si no volvía a despertar el tumor. Muchas gracias. Gracias, Natalia, por tu llamada. Doctor Hincapié. Bueno, a la televidente le cuento. Colesteatoma es el término que le damos a un tumor muy frecuente en el oído. Vamos a visualizarlo, doctor Hincapié, mientras le da la respuesta. Ya lo tenemos ahí, la imagen. Sí, ahí tenemos una imagen de un conducto auditivo donde se ve la membrana timpánica y en la parte izquierda se ve lo que llamamos un colesteatoma. Un colesteatoma es simplemente un acúmulo de piel que hay dentro del oído medio y que es producto de una perforación timpánica crónica en la mayoría de los casos, porque también se dan colesteatomas, o sea, acumulaciones de piel dentro del oído medio sin que la membrana timpánica esté perforada. De ahí la importancia o el riesgo de una perforación timpánica que permanece durante mucho tiempo, porque la piel en su crecimiento diario, la piel es uno de los órganos que tenemos que constantemente está en mitosis y está regenerándose. Entonces en esa regeneración se producen acúmulos de piel y esos acúmulos de piel van penetrando por la perforación timpánica y producen el colesteatoma. Esa piel produce destrucción, esa piel produce enzimas y produce destrucción de los huesecillos. Esa destrucción de los huesecillos finalmente lleva a que el paciente tenga una hipoacusia importante, o sea, una pérdida de tipo conductivo importante, y el único remedio es el que le hicieron al paciente, que es una mastoidectomía, que es tener todas esas celdillas mastoideas más aireadas y cerrar el defecto del tímpano, que se llama una timpanoplastia. Es verdad, la paciente debe estar en controles frecuentes. Permanentes. Sí. Y esa pérdida auditiva que tuvo, la única forma digamos, de paliarla o de que el paciente mejore un poco más es con un audífono. Un audífono de los que mostramos ahora que le puede amplificar el sonido y llevarle una mejor, digamos, onda sonora hasta el nervio auditivo, pasando por el oído medio que está afectado. Preguntas y comentarios en el 441-2100. Para ir a la última pausa institucional de esta emisión de jueves, queremos compartir con ustedes la historia de Wilson Dova Munera. Él tiene 38 años de edad y tiene una discapacidad auditiva congénita. Eso, sin embargo, no le ha impedido realizarse y hacer una vida normal. Está casado, tiene familia, se casó con una mujer que tiene su misma discapacidad y en este momento esa pareja tienen 2 hijas que son oyentes sin ningún inconveniente. Wilson trabaja en una empresa de maderas, pero sueña con ser más productivo, con seguir estudiando. Esos son sus planes y este es su testimonio.
Testimonio de Wilson, que nos está hablando de su condición, de su familia, de sus hijas y de su deseo de seguir adelante y seguir preparándose. Doctor Hincapié, se nos agota el tiempo, pero es muy importante entender, dejar como algunos consejos para esas personas que tienen hipoacusia, pero incluso también para quienes nos comunicamos con ellos, cómo ayudarles a entender, cómo entender a esas personas. Sí, como podemos ver en la diapositiva, la tenés. Sí, ya la tenemos acá, vamos a verla al aire. Bueno, importante para el paciente que tiene hipoacusia es que cuando se esté hablando con ese paciente, o sea, mejor dicho, que el paciente informe a las demás personas que tienen un problema para escuchar. Sí. Es importante eso. Que cuando esté hablando con alguien, que le pida que le hablen claro y que no le griten, porque no hay necesidad, ¿cierto? Que sea honesto acerca de sus necesidades de comunicación desde el principio. Eso facilita la conversación con una persona que digamos, de entrada no sabe que la persona tiene un trastorno para escuchar. Que siempre se coloque de frente a la persona con la que está hablando para que al menos, si ya adquirió esa habilidad para leer los labios, lo haga. Que busque lugares que no sean muy ruidosos, donde no haya un televisor prendido, donde haya una ventana abierta, para por donde facilitar su comunicación. En carros y que pues, eviten de que pueda pues, discriminar mejor el lenguaje. Que identifique cuando está cansado, estresado en situaciones sociales con mucha gente y que se brinde pequeños descansos, porque cuando una persona está en una situación de mucho ruido, eso le puede producir un poquito más de confusión, de discriminación del lenguaje de lo que le están diciendo. Pues que se tenga paciencia, que llame la atención de la persona antes de comenzar a hablar, es importante, que le hable lentamente y con claridad. Esos ya serían consejos básicamente para la persona que está hablando con alguien que tiene un trastorno de hipoacusia. Muy bien. Un asunto final, porque se nos agotó el tiempo, que yo creo que es muy importante y que todos los padres nos hemos visto tal vez al comienzo con nuestros hijos en la necesidad como de saber si me están escuchando bien o no. Cómo identificar en los bebés, en los recién nacidos, en los niños menores de 1 año que realmente tienen una buena audición o que tienen problemas de audición. Bueno, es muy importante aquí tocar el tema de lo que es el tamizaje neonatal. Se puede decir que la cantidad de niños con trastornos auditivos que se nos pasan por alto y de que se detectan ya después de 1 año, 2 años, que tienen déficit auditivo, se podría digamos, salvar, evitar ese diagnóstico tardío, que obviamente todo basado en que el oído es el órgano de la educación. Si desde, digamos, temprana edad, en la primera semana, 48 horas a la primera semana, hiciéramos un tamizaje auditivo,
podríamos detectar hipoacusias tempranas, hipoacusias congénitas o hipoacusias adquiridas, dependiendo de los factores de riesgo a los que está sometido el paciente. Hacer una valoración entonces. Doctor Hincapié, muchas gracias por acompañarnos e ilustrarnos hoy. Y a todos los televidentes también gracias por acompañarnos en esta emisión. 2 invitaciones finales, mañana a las 9 de la mañana, siembra de árboles en nuestro canal Parque, todos invitados. Y a las 11 originaremos este programa Medellín Ciudad Saludable desde la cancha San Rafael. Es la comuna 15, Guayabal. Allá los esperamos a las 11. Gracias. Chao, no se retiren para que vean lo que va a pasar a continuación.